Espero que tengáis el barco preparado, la popa en su sitio, porque el transatlántico que es este vídeo está a punto de salir del puerto. Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, ya sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés y además un canal de YouTube cuyas siglas también podrían significar dejando atrás. Cómo atrás han dejado los protagonistas de esta sección a los equipos aragoneses y bueno, hoy como habréis podido adivinar por el título del vídeo, como habréis podido ver en la propia miniatura y como alguno de los más avispados habréis podido ver o daros cuenta en la introducción, hoy vamos a hablar de Razvan Popa. Razvan Popa que bueno, antes de que empecemos a hablar sobre lo que ha sido su pasado desde que dejó el Real Zaragoza, o lo que ha sido de él, básicamente, que es de lo que tratan estos vídeos. Y además una pequeña reflexión siempre al hilo de la trayectoria de cada jugador protagonista o de cada entrenador, en el caso de que lo hagamos de algún entrenador. Y bueno, antes de empezar con el vídeo de Popa, quiero que juguemos a un pequeño juego que es ¿cuántos años creéis que tiene a día de hoy Razvan Popa? No os voy a dar pistas de cuántos tenía cuando llegó a Zaragoza, de cuántos puede rondar. Quiero que lo pongáis en comentarios y luego al final del vídeo pues lo revisaremos. Yo creo que al final no, creo que será un poco en medio, os daré la solución. Y bueno, antes de nada tenemos que hablar sobre las características de Razvan Popa, que es un jugador rumano que nació en Ramnicu Balcea de Rumanía, como no, de su Rumanía natal, y mide 1,90 centímetros, así que es un chico bastante alto. Jugó en el Real Zaragoza en la 2016-2017, que por entonces tenía en el eje de la zaga a Cabrera, a Marcelo Silva como centrales titulares y también tenía a Bañac y al propio Razvan Popa como recambios. Así que bueno, pues como veis, una confección bastante arriesgada de la plantilla y así salió el tema. Llegó procedente del Inter de Milán, bueno, más bien del filial del Inter de Milán, donde había jugado las últimas 3 temporadas antes de llegar al Real Zaragoza y llegó al conjunto italiano pues con 16 años desde el Sportul Studentesk de Rumanía. Así que, bueno, pues como veis tuvo una gran proyección en su momento y sobre el papel parecía que podía ser un buen fichaje, tenía mucha juventud, venía de un equipo, bueno, que había apostado por él hacía ya tiempo y que le buscaba una salida. En principio se habló de una cesión, pero al final, tras largas y duras negociaciones, el bueno de Narcís Julià, que fue el director deportivo en ese año, consiguió el fichaje en propiedad de Razvan Popa. Fichaje por 3 años y bueno, pues spoiler alert, solo cumplió un año en el Real Zaragoza. Y bueno, como decía, sobre el papel parecía un buen fichaje, un jugador joven, prometedor, con mucha altura, con capacidad de adaptarse, se le entendía porque ya había pasado por Italia, ¿no? Y luego pues de Italia a España tampoco es un salto tan grande. Pero bueno, se entendía que también necesitaría algo de adaptación, algo de tiempo y que bueno, mostraría sus cualidades que eran su buen juego aéreo, su buena salida de balón, su fuerza también y su disciplina defensiva. Pero la realidad de Popa fue mucho más dura y la verdad es que poco nos pudo demostrar, salvo en pretemporada, ya que jugó 2 partidos, solo uno en Liga, disputando 7 minutos tan solo por la lesión de Cabrera, y otro en Copa del Rey, en un partido en el que fue titular y además marcó un gol con el conjunto zaragocista. Y bueno, al final solo tuvo esa participación testimonial, marcó un gol en la eliminación del Real Zaragoza, creo que fue ante el Valladolid. Y bueno, solo estuvo convocado en 7 partidos, pero ya veis que jugó tan solo 7 minutos. Y en enero, pues cuando llegó el mercado invernal, sorpresas te da la vida, pues le buscó una cesión y salió cedido al Burgos en Segunda B, club en el que jugó 11 partidos y, como comentaba, pues solo estuvo un año en el Real Zaragoza. Al final ese fichaje que parecía tan bueno y tan estrellado de, bueno, haber conseguido que el Inter de Milán cediese, pasase de una cesión a un fichaje en propiedad, pues se quedó en solo una temporada en el conjunto maño y se tuvo que buscar una rescisión de contrato. La verdad que aplausos a esa gestión de Narciso Uribe, bueno, esa apuesta que le salió tan mal. En fin, y parece ser que, según he podido leer lo que señalaba la prensa en ese momento, Popa no era una persona muy extrovertida y le costó bastante adaptarse tanto al club como a la liga.
y en alguna ocasión he visto que llegó a no contar en algunos momentos de los entrenamientos, como en el caso en el que Raúl Agné, que bueno, también habrá que hablar de él en otro vídeo supongo, no contó con él para un partidillo al final del entrenamiento, no jugó Popa, se marchó a hacer estiramientos. Seguramente sería porque tendría alguna molestia o quizás no le apetecía participar, pero bueno, no deja de ser llamativo que si estuvo todo el entrenamiento con el equipo, al final no jugase el partidillo. Tras la desvinculación de Popa del Real Zaragoza, que aquí es donde empieza la función de este vídeo, pues el bueno de Popa, que regresó a su Rumanía natal, como ya hiciera otro protagonista de esta sección, el primero además, el que inauguró esta maravillosa sección que a mí tanto me encanta hacer, que fue Jason Medina, que su vídeo lo pondré por aquí si me acuerdo, que tuvo que regresar a Colombia, pues en este caso Popa regresó a Rumanía. Así que Popa firmó con el Universitatea Craiova de la primera división rumana, vaya nombrecito, y ahí estuvo 2 temporadas, jugó 24 partidos, así que como no fue muy importante, en la 2019-2020 cambió de equipo y se unió al Gaz Metan Medias, que bueno, este equipo me encanta porque cada palabra del nombre del club es una cosa distinta y no tienen nada que ver, no tienen relación, al menos en la traducción en español, no en la traducción. En lo que se puede interpretar, Medias, Gaz, Metan, no sé, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Allí estuvo solo una temporada y media jugando 23 partidos, así que bueno, tuvo algo más de importancia que en su anterior club, aunque especialmente la primera temporada, que jugó más minutos de juego y más partidos. En la segunda ya, pues bueno, en la segunda mitad ya de la temporada se marchó a otro club, al ACSD Politecnia y así. Y allí jugó 18 partidos. Y finalmente esta temporada, ya llegamos al presente, milita en el Dinamo Bucarest, en el que lleva jugado 4 partidos, 3 de liga y 1 de copa. Y tengo que hablar de este equipo porque he investigado un poquito sobre él. Y es el rival del Steaua de Bucarest, que este sí que os sonará bastante más que el Dinamo, pero bueno, ya Dinamos hay muchos por Europa, les mola, sobre todo por Europa del Este, ese nombre, la verdad que está guay, el Dinamo, así como nombre. Y se trata de uno de los equipos más laureados, el Dinamo hablo ahora, del fútbol rumano. Y además, como dato llamativo, es que es el equipo del Ministerio del Interior, así que ojo con ellos. Y bueno, tengo que decir también que he mirado el entrenador porque me sonaba muchísimo. Bueno, lo he visto en la bio de Popa, creo que lo he visto, no sé cómo lo conseguí ver. Pero bueno, que su actual entrenador es Cosmin Contra, otro conocido del fútbol español, mítico jugador del Getafe y antes del Alavés, aunque yo lo recuerdo más en el Geta. Y también defensa como Popa, aunque bueno, lateral, así que quizá haya encontrado a su maestro más adecuado, ¿no? Ya lo veremos. Así que el resumen del vídeo, si habéis llegado a este punto, es que el bueno de Popa ha jugado en 5 clubes desde que saliera del Real Zaragoza, o al menos desde que dejó de jugar con el Real Zaragoza, en un total de 5 temporadas y media, contando esa media temporada del Burgos y la que acaba de empezar. Y también hay que decir que desde que marcó ese gol con el Real Zaragoza en ese partido de Copa, Popa no ha vuelto a marcar, así que ese es su último gol. Y vamos con la reflexión final que, bueno, más o menos me la he apuntado un poco aquí para que no se me olvide nada de lo que quería comentar, pero ya lo veréis en el título del vídeo por donde van los tiros. Y es que viendo la carrera de Popa, del momento en el que estaba antes de llegar al Real Zaragoza, la verdad que da la sensación de que quizás se precipitó, de que quiso dar un salto muy grande, de que quiso correr antes que saber andar y que se quedó, pues digamos, un poco atrás, ¿no? De que no debía haber emprendido todavía ese viaje de ese gran salto a un equipo europeo donde tendría que ser importante o, bueno, podía empezar a labrarse su carrera y quizá pues tomó esa decisión demasiado pronto. Ya sabemos que Julia pues no acertó precisamente en muchos fichajes y tampoco en este. Y bueno, pues Popa tuvo que regresar a Rumanía para seguir dedicándose al fútbol. Y la verdad que es, personalmente también hay que decir que es muy complicado saber cuando estás preparado para un reto de este tamaño, de esta magnitud. Hay que pararse mucho, hay que analizar mucho, hay que pensar demasiado incluso. Y quizá con tan pronta edad no apetecía pensar tanto, apetecía más actuar, ¿no? Pero eso de que, bueno, al menos lo he intentado, ¿no? Pero claro, si lo intentas un poquito más adelante quizá tengas mejores resultados, quién sabe. Pero bueno, al final hay momentos también en la vida en los que no sabes si tienes que dar el paso o no, momentos como casarse, tener hijos, suscribirse a Amazon Prime, a HBO, Netflix o otro servicio. Son momentos complicados, eso siempre hay que analizar todo y que
verse también a uno mismo sus capacidades y sus deseos, también sobre todo. Y bueno, quizá en este sentido de asumir retos haya otros que no necesiten este análisis porque crean que ya van preparados de sobra, que tienen un buen instinto que les dice cuándo asumir ciertos retos y cuándo no. Pero bueno, la verdad que las grandes decisiones como las que he nombrado antes, no os recomiendo que os fiéis a ciegas de vuestro instinto, que os paréis a analizar, que os paréis a comentarlo con otras personas que incluso pueden haber pasado por esta situación o similar, y hay que analizar todas las opciones, que siempre las hay. Ahora sabemos que Popa pues no estaba listo para jugar en el Real Zaragoza y regresó a la casilla de salida. Habrá que ver si es algo definitivo lo de que se quede jugar en Rumanía, porque bueno, como hemos visto todavía es un jugador muy joven con solo 24 años, así que quién sabe. Quizá se esté preparando para dar su próximo gran salto a Europa, o sea, a Europa, bueno, ya juega en Europa, pero a otra zona de Europa, la zona más occidental, donde se encuentran las grandes ligas, donde están las grandes oportunidades de dedicarse al fútbol, así que quizá esté tomándose unos años de mentalizarse, de prepararse bien para coger impulso y dar ese gran salto. Pero la verdad que esta vez tendrá que cerciorarse bien de que está preparado para ello. Ojalá que así sea, que tenga un futuro muy brillante, pero yo la verdad es que no apuesto por ello. Y con eso terminamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si queréis ser felices, hay 3 cosas que tenéis que hacer. Primero tenéis que darle like a este vídeo. Después tenéis que suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y después tenéis que darle a la campanita de notificaciones, pues para que os avise de cuando hacemos vídeo nuevo, cuando emitimos en directo, que hacemos directo cada semana, o al menos de momento lo intentamos. Y poco más que deciros, que estéis aquí para el siguiente vídeo, eso sería maravilloso, y que lo compartáis muchísimo por redes. Y bueno, se me olvidaba que si queréis ser, además de ser felices, si queréis ser súper felices, pues lo que podéis hacer es comentar, aparte de comentar, por supuesto, lo que habíamos dicho de la porra. Espero que haya muchísimos comentarios diciendo qué edad creéis que tiene Popa a día de hoy, que bueno, ya sabéis que son 24 y cuando llegó al Real Zaragoza eran 18. Madre mía, la verdad que pasa el tiempo muy rápido. Pero pasa más rápido todavía si consumís los vídeos de Deporte Aragonés. Nos vemos en el siguiente. Sed felices.